El vanguardismo fue una corriente que vino de Europa y se caracterizó por una nueva sensibilidad que buscaba distintas formas experimentales, oponiéndose a las tradicionales. En la raíz de estos movimientos está la inseguridad humana por la crisis de una sociedad dividida entre tradicionalista y revolucionarios. Entre los movimientos de vanguardia destacados en América son el creacionismo iniciado por Vicente Huidobro, el ultraísmo representado por Jorge Luis Borges y surrealismo que aparece en algunas composiciones de César Vallejo o Pablo Neruda. Estos movimientos no se limitaron a proponer un cambio formal en el lenguaje de la poesía. Por el contrario, desde los años que le siguen a 1920, la narrativa comienza a ser atendida con toda inquietud por algunos de los mismos escritores afiliados a los grupos de vanguardia. La década de 1920 a 1930 atestigua estos primeros intentos de escribir cuentos y novelas cuyos lenguajes, técnicas y temas se salían completamente del trillado despotismo regionalista. Ahora vamos a hablar un poco de su historia. Europa vivía al momento de surgir las vanguardias artísticas una profunda crisis que desencadenó en la Primera Guerra Mundial y entonces en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Si bien hasta 1914 los socialistas son los únicos que hablan del hundimiento del capitalismo, como señala Arnold Huster, también otros sectores habían percibido desde antes los límites de un modelo de vida que privilegiaba el dinero, la producción y los valores de cambio frente al hombre. El resultado de esto fue la chatura intelectual, la pobreza y el encasillamiento artístico contra los que reaccionaron ya en 1905, Picasso y Brecht, con sus exposiciones cubistas y el futurismo que en 1909, deslumbrado por los avances de la modernidad científica y tecnológica, lanza su primer manifiesto de apuesta al futuro y rechazo a todo lo anterior. Conocida es la frase de Marinetti: un automóvil de carrera es más hermoso que la victoria de Samotracia. Así se dan los primeros pasos de la vanguardia, aunque el momento de explosión definitiva coincide con la Primera Gran Guerra y con la promesa de una vida diferente, alentada por el triunfo de la Revolución Socialista en Rusia. Corrían los días de 1916 cuando en Zurich Tristan Tzara, un poeta y filósofo alemán, decidió fundar el Cabaret Voltaire. Esta acta de fundación del dadaísmo, explosión nihilista, que proponía el rechazo total. El deseo de destrucción de todo lo establecido llevó a los dadaístas a rechazarse a sí mismos y a destruirse a sí mismos. Algunos de los partidos de Dada, encabezados por André Breton, pensaron que las circunstancias exigían no solo la anarquía y la destrucción, sino también la propuesta. Es así que se apartaban de Tzara e iniciaban la aventura. Así surge el surrealismo, al servicio de la revolución que pretendían recuperar aquello del hombre que la sociedad, sus condicionamientos y represiones le habían hecho ocultar su más pura esencia, su yo básico y auténtico, a través de la recuperación del inconsciente de los sueños, de dejarle libre el paso a las pasiones y deseos, de la escritura automática, el humor negro, intentaba marchar hacia una sociedad nueva en donde el hombre pueda vivir a plenitud. En este pleno ejercicio de la libertad que significó la actitud surrealista, tres palabras se unen en un solo significado: amor, poesía y libertad. Ahora pasemos a las características. El poeta vanguardista es inconforme, ya que el pasado no le sirve. Tiene que buscar un arte que responda a esta novedad interna que el hombre está viviendo, apoyándose en la novedad original que se lleva dentro. Se deben abandonar los temas nuevos, ya que carecen de sustancia y no responden al hombre nuevo. En algunos movimientos hay una tendencia a ser plástica en la coloración de las palabras. En la poesía se juega constantemente con el símbolo. Los poetas reaccionan contra las reglas tradicionales de la versificación, necesitan una mayor libertad para expresar adecuadamente su mundo interior. Reacciona contra el modernismo y los imitadores de los maestros de esta corriente. Existe una conciencia social que los lleva a tomar posiciones frente al hombre y su destino. Hablemos de sus ismos. Dentro de la corriente vanguardista, los ismos surgieron contra una corriente envejecida y propusieron innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital. Entre ellos se encuentran el expresionismo. Nació en Alemania en contra del naturalismo y fue encabezado por George Stahl en 1920. Entre sus principios se señalan la reconstrucción de la realidad, la relación de la expresión literaria con las artes plásticas y la música, la expresión de la angustia del mundo y de la vida a través de las novelas y dramas donde se habla de las limitaciones sociales impuestas a la realidad del hombre. El cubismo nació en Francia y fue encabezado por Apollinaire. Sus principales rasgos consisten en
la asociación de elementos imposibles de concretar, desdoblamiento del autor, disposición gráfica de las palabras, situación de lo sentimental con el humor y la alegría y el retrato de la realidad a través de varios enfoques. Futurismo. Surge en Milán, Italia, por parte de Filippo Tommaso Marinetti. Este movimiento rompía con la sintaxis, el ritmo y los signos convencionales de la puntuación. Consideraba como elementos principales de la poesía el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada. Tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de lo maquinale, retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Dadaísmo. Apareció en Zurich, Suiza, entre 1916 y 1929, con Tristán Itzarra como su fundador. Fue una oposición al pasado violento de la Guerra Mundial. El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso. Busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejado planos de pensamientos antes no mezclables y tiene una tónica general de rebeldía o destrucción. Ultraísmo. Apareció en España entre 1919 y 1922, en reacción al modernismo. Fue uno de los movimientos que más proyectó en Hispanoamérica, contribuyendo al uso del verso libre, la prescripción de la anécdota y el desarrollo de la metáfora, que se convierte en el principal centro expresivo. Creacionismo. Surge en 1917 y fue patrocinado por el poeta chileno Vicente Huidobro, quien concibe al poeta como un pequeño dios para crear con la palabra. Según él, el poeta no debe ser el hombre. El surrealismo surgió en Francia con André Breton, quien siguiendo Freud se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional. Se caracteriza por pretender crear un hombre nuevo, recurrir a la crueldad y el humor negro, con el fin de destruir toda matriz sentimentaloide y a pesar de ser constructivo, los aspectos de la conducta moral humana y las manifestaciones no son lo de su interés. El estrientalismo surgió en México y nace de la mezcla de varios ismos, como aportación nacidos a la vanguardia europea. Se dio entre 1922 y 1927 y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolismo y lo urbano, así como por el inconformismo, el humor negro, el esnovismo, lo irreverente y el rechazo a todo el pasado. Su representante fue Manuel Maples Ars. Impresionismo. Reacciona contra los excesos del realismo, concentrando su interés en el proceso mental, desarrollado en el interior de un personaje cuando se enfrenta a alguna situación. Se caracteriza por trasladar a la obra la verdadera existencia radicada en los procesos mentales, la intuición y la desvinculación de un personaje, así como el manejo de personajes cuya es denominada por las asociaciones psicológicas. Cosmopolitismo. Surge en 1940 con la finalidad de mostrar la problemática urbana. Varía ya que el paisaje cambia según la geografía y economía de cada ciudad. Es filosófico, moral y psicológico, pues trabaja con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes metrópolis. Su máximo representante fue Borges. El neorrealismo se relaciona con el existencialismo, exagera el problema de la angustia, ya que transforma al escritor de males irreversibles pareciendo no tener solución. El suprarrealismo, movimiento que se apoyó en los trabajos de Freud, consiste en la captación de la conciencia surgida en un personaje, cuando vive un hecho que le provoca recuerdos recónditos. Su representante es Miguel Ángel Asturias. El existencialismo, corriente filosófica según la cual lo principal de la realidad es la existencia humana. El experimentalismo se apoyó en el método científico para explicar el comportamiento de los personajes dentro de un relato. Autores vanguardistas: León Felipe, Federico García Lorca, Rosario Castellano, Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, Octavio Paz.